En RTVC, conversemos de actualidad. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Colombia está en una nueva etapa frente al litigio con Nicaragua, de lo que se consideraba que iba a poder ser ya la culminación de un largo proceso de diferencias. Hemos pasado al inicio de lo que seguramente será otro largo litigio, otra larga confrontación. Ahora el gobierno colombiano ha decidido, después del fallo adverso, no acudir más ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese era el camino que había que tomar, era el camino inevitable. Hoy nos acompaña Francisco Barbosa, es profesor de la Universidad Externado de Colombia, experto en Derecho Internacional y columnista en El Tiempo. Ha escrito sobre el particular y le traslado esa pregunta, doctor Barbosa, con la bienvenida. ¿Era inevitable ese camino de retirarse de esa instancia? Muchas gracias por la invitación, Darío Fernando. Yo creo que es una decisión muy apresurada por varias razones, porque los efectos que tiene para el fallo como tal no son positivos. En este momento había un proceso iniciado, se requería o se requiere que Colombia asista al fondo de este asunto porque el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y su reglamento establece que si no se acude, la Corte Internacional continuará el procedimiento de la misma manera. Es decir, hoy Colombia está abocado a que se acojan las pretensiones o lo que busca Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y se profieran dos sentencias, una sentencia por incumplimiento y una sentencia en donde ellos están buscando la plataforma continental extendida. Entonces yo creería que es apresurado y que debe valorarse la posibilidad por parte del gobierno de que efectivamente no comparezcan personalmente, no vayan físicamente a la Corte, pero envíen un documento, envíen el memorial para defender los derechos de Colombia. En este momento hay algo muy interesante. La decisión fue muy cerrada, sobre todo la decisión de la plataforma continental. Fue 9-8 con un voto del presidente de la Corte que según el reglamento vale por 2. Es una decisión supremamente controvertida, que yo creo que Colombia tendría toda la capacidad de poder ganar en la Corte. Pero lo que no puede ocurrir es que se ataque de forma digamos, implacable a ese tribunal de la forma como se ha hecho, porque eso puede generar una animadversión también en la defensa de Colombia en La Haya. Bueno, pero cuando se considera que se está juzgando nuevamente sobre algo que Colombia considera ya una cosa juzgada, y cuando se considera, como lo ha expresado el gobierno, que se quiere usar como parámetro una convención del mar que Colombia no ha suscrito, ahí no se puede alegar, no es legítimo alegar una falta de garantías. Pues mire, yo estoy completamente de acuerdo con que la sentencia que se profirió, la segunda sentencia en donde se sobre plataforma continental extendida, en donde estaban esos dos argumentos, cosa juzgada y la aplicación de la CONVEMAR con la aplicación de la Comisión de Plataforma Continental de CONVEMAR, pues es un hecho que es bastante repulsivo, si se quiere, como lo dijeron en un momento, o injurioso, como lo dijeron los 8 magistrados o los 8 jueces que fueron posición minoritaria. Pero recordemos que esta es una sentencia de excepciones preliminares, es la primera parte. Aquí no hubo pronunciamiento de fondo. De hecho, ir al fondo no implica necesariamente que Nicaragua, si nos defendiéramos, ganara el caso, por varias razones. Una, porque la Convención del Mar, pues obviamente tendría que determinar, Colombia tendría que alegar justamente ese argumento, decir que el derecho que no es derecho consuetudinario o que no se le debe aplicar la Convención del Mar porque no ha firmado ni ratificado ese tratado, y que el instrumento que se quiere utilizar es un instrumento que está por fuera del compromiso de Colombia. Uno no le pueden aplicar una figura jurídica que uno no ha aceptado. En ese argumento creo que Colombia, ya ese es un argumento de fondo para la defensa. Sí. El tema de la cosa juzgada es una discusión también que tendría que plantearse en el fondo, porque lo que ocurre es que hay una mención sobre plataforma continental en la sentencia del 2012,
pero eso, según la mayoría de la Corte, no implicó que hubiese cosa juzgada. ¿Para efectos de qué, Darío Fernando? Para efectos de pasar al fondo y conocer el asunto. Entonces yo creo que esos dos argumentos que Colombia invoca son argumentos fundamentales para la defensa de fondo en este caso. Que hubiera podido y que puede llevar en caso de que presente por lo menos una argumentación en ese proceso que de todas maneras va a continuar. Si en el 2007 ya hubo un fallo tan adverso a Colombia como fue suprimir el meridiano 82 como patrón limítrofe, en ese momento ¿Colombia debió haber hecho lo mismo o hizo bien en haberse quedado y seguir perdiendo como lo ha venido haciendo? No, yo creo que Colombia lo que hizo fue, mire, esto lo que pasa es que recoge unas responsabilidades históricas muy importantes en el proceso. La pregunta es cómo Colombia durante 50 años se ha mantenido exponiendo sus territorios sin ningún tipo de problema ante organismos como la Corte Internacional de Justicia. Uno diría, pero es muy fácil hacer un juicio histórico hace 50 años hacia atrás sobre este proceso, pero es que, por ejemplo, Venezuela, Darío Fernando, no pone en juego un territorio de los que tienen en litigio con Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, porque cada vez que firmaba un tratado y ratificaba un tratado, imponía una reserva, es decir, decía, esos asuntos no pueden ser conocidos por ninguna corte, eso es un asunto bilateral. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Colombia en los últimos 50 años? Nos convencimos de que nosotros teníamos los mejores argumentos y nos dejamos someter a perder territorio de forma masiva. ¿Qué hubiese pasado? Ya digamos, después de la demanda que interpone Nicaragua, la sentencia de excepciones del año 2007, en donde Colombia falla en esa sentencia y dicen efectivamente que San Andrés y Providencia y los Cayos, pues San Andrés y Providencia es soberana, pertenece a Colombia por virtud del Tratado de Guerra Bárcenas, pero pone en juego toda la delimitación territorial. Ahí Colombia debió haber propuesto rápidamente la reserva para salir del Pacto de Bogotá. En este momento no tendríamos ningún problema con ninguna plataforma continental. Estaríamos en un proceso normal, un fallo de 2012 y se hubieran acabado todos los problemas. Hoy tenemos un pleito latente con unas consecuencias imprevisibles y con unos daños también al sistema jurídico y por lo menos a la visión que tiene Colombia del derecho internacional, que ese es otro de los efectos graves de este proceso. No solamente el proceso, sino al mismo tiempo lo que debe implicar para Colombia entender y empezar a pensar que para nosotros hoy el derecho interno prima sobre el derecho internacional. Esto ha sido una sucesión de dejar de gobierno tras gobierno esa responsabilidad. Ahora se menciona con lo sucedido en los últimos 4 años, desde el fallo del 2012, pero esto viene de antes. Esto se heredó también del fallo del 2007 y de la decisión que en ese momento se tomó. Y aquí también se está dejando un largo pleito para quien venga en el futuro. Sí, yo creo que esta decisión por lo menos esta decisión de decir vamos a continuar o vamos a salir y a no comparecer en el fondo, pues lo que hace básicamente es trasladarle a una generación que va a estar gobernando en 10 años un problema que no van a tener que asumir esta generación que está dejando de gobernar en estos años. Pero es simplemente una realidad. Cuando se habla, Darío Fernando, de que no está en riesgo el territorio colombiano con esta salida, no es cierto. El territorio colombiano en este momento está en riesgo y obviamente la misma decisión de la Corte Internacional de Justicia, imprevisible si Colombia no se presenta a la defensa, pues planteará unos desafíos enormes porque es necesario que la audiencia entienda que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues hace ejecutar esas decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿cómo se explica entonces que haya tanto respaldo político si fuera así? Si en realidad se estuviera exponiendo tanto al país y si en realidad sí estuviera en riesgo el territorio, ¿por qué hay tal respaldo político? No, yo lo que creo es que hay dos discusiones que hay que mantener, digamos, hay que ver en dos planos. Hay una discusión política y obviamente políticamente pues hay una sensación de pérdida, de ofensa que se ha presentado. Los partidos políticos salen, acompañan al presidente, el presidente de la República toma una decisión que tiene una responsabilidad política y que él asume de decir no comparecemos ante la Corte Internacional de Justicia. Jurídicamente, cuando uno ya va hacia la discusión jurídica, observa que
más allá de ese gran respaldo político, de la unidad nacional, etcétera, etcétera, alrededor de lo que ocurrió, pues hay unas consecuencias. Eso es como cuando usted finalmente pues puede estar ofendido porque perdió o hay un árbitro que no está de acuerdo en un partido de fútbol con usted, y entonces usted lo que hace en el minuto 20 del segundo tiempo es retirar el equipo. Pues todo el país va a estar rodeando eso, pero la sanción de FIFA va a llegar, la sanción de todo el mundo va a llegar. Entonces, en este caso, lo que hay que entender es, hay que distinguir entre una reacción política que uno podría decir que es entendible del gobierno y del presidente Santos en un momento político muy complejo, en donde todas las circunstancias están rodeando al presidente justamente para que hubiera tomado esa decisión y tratar de aglutinar algo de apoyo político, pero jurídicamente tiene unas consecuencias que vamos a ver a largo plazo. Yo le voy a invitar a que hagamos unos ejercicios, de escenarios, algunos de los cuales pueden ser más positivos, y es, aquí todavía la Corte Internacional de Justicia no le ha dado argumentos de fondo a Nicaragua. Puede ser que aún Colombia no presentándose, la Corte no le dé la razón a Nicaragua en cuanto a la extensión de su territorio. Esa es una opción. Sí, esa es una opción, digamos, hay opciones de eso, pero también hay una norma en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dice que cuando un Estado no se presenta al fondo, el otro Estado puede invocarle a la Corte que le falle a favor en el caso específico. Es decir, hay una cláusula que le permitiría a Nicaragua pedirle a la Corte que falle contra Colombia. Ahora, sobre todo porque le permitiría avanzar a Nicaragua la tesis del derecho consuetudinario y la aplicación de la CONVEMAR y de la aplicación de esa comisión de plataforma continental donde Colombia ni siquiera tendría respuesta ni tendría participación. Entonces yo lo que digo es, claro, puede haber un escenario en el cual si no se presenta Colombia gane, pero el escenario es un escenario muy difícil en la medida en que pues no habrá argumentos en contra. Es cierto, como dijo el agente Manuel José Cepeda, que Nicaragua tendrá que invocar pruebas, razones, tendrá que determinar cuál es técnicamente y geográficamente cuál es su plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hace, pues Colombia podría ganar, pero es difícil plantear hipótesis de ese tenor cuando usted no tiene la contraparte sentado en la mesa. Pero otro escenario es que Colombia, sin sentarse a la mesa, presente argumentos y ahí sí la Corte acoja argumentos de Colombia. Yo diría que ese es el escenario en donde uno tendría que plantearle que el gobierno, o que ese sería el escenario que uno buscaría, ideal. El escenario ideal. El gobierno tiene, independientemente que asista personalmente a La Haya y lea sus argumentos, podría enviar su contestación de la demanda a La Haya y eso implicaría una defensa. O sea, eso sería interesante desde el punto de vista político para el país y creo que ahí el presidente de la República tendría que aclarar la manera o determinar la manera de hacer esa defensa en La Haya. Y ahí estaríamos todos los colombianos apoyando y siendo efectivamente que no se ha abandonado la defensa y que al mismo tiempo hay una protesta y que Colombia no asiste personalmente a las audiencias, pero habría defensa. Otro escenario que ya lo alcanzó a mencionar usted en una respuesta anterior es si la Corte entonces tiene el instrumento para que en caso de que falle en contra de Colombia, que le dé a Nicaragua una cantidad X de territorio, incluso lo que pida o menos, que la Corte tiene instrumentos para hacer cumplir eso, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene los elementos para poder hacer cumplir una decisión, pero aquí la gente ha perdido de vista ciertos caminos. Colombia no es Estados Unidos, ni Colombia es Francia, ni Colombia es un país desarrollado de primer mundo para tomar decisiones frente a la Corte como se ha invocado. Incluso en los casos en los que se ha invocado el presunto incumplimiento de esos países en La Haya es relativo porque al final han cumplido. Pero simplemente decir lo siguiente, Darío Fernando, Colombia, no solamente los efectos desde el punto de vista del caso concreto, podemos discutir si el Consejo de Seguridad va a entrar y tomará las medidas de capítulo 6 o capítulo 7 de Naciones Unidas, es decir, medidas coercitivas o medidas de negociación para hacer cumplir el fallo. Colombia es un país hoy que funciona en el marco de la globalización, no es un país que funciona en el marco de la soberanía. Es un país que tiene una multiplicidad de tratados internacionales firmados donde la Corte Internacional de Justicia es el árbitro o es el tercero que resuelve los casos. Colombia tendría que denunciar todos esos tratados. Colombia tendría que denunciar la Convención de Viena del 69 que dice que no se pueden invocar argumentos internos para desconocer el derecho internacional.
Colombia en este momento, el presidente Santos le pidió un monitoreo al mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que ayude en el proceso de paz y en la manera como ese proceso de paz se puede implementar en nuestro territorio. Colombia hoy tiene países garantes que acompañan un proceso de paz, que además ya es un proceso de paz que no es interno, sino es un proceso latinoamericano, y recordemos la reunión la semana pasada de John Kerry a La Habana, justamente en la visita del presidente Obama, en donde el tema de paz se puso de presente, y el mismo presidente Obama ya lo plantea como una de las grandes triunfos de Cuba para la región. Es decir, Colombia es un país hoy observado. Tenemos tribunales de inversión o tratados de inversión que tienen tribunales de arbitramiento. Luego, aquí hay ojos de todo nivel observando los niveles de cumplimiento de Colombia. Colombia no puede decir que de ahora en adelante quiere resolver todo con las contrapartes, desconociendo los mecanismos de resolución de controversias y los terceros. La otra demanda, que no es la de la extensión de la plataforma continental, sino es la del incumplimiento del fallo de 2012, esa pues parece que de esa no nos salvamos. ¿Esa demanda puede conducir a que tengamos que pagar una indemnización a Nicaragua? Claro, podría conducir a eso en la medida en que está absolutamente claro que pues, no se ha podido establecer los mecanismos de diálogo para resolverlo esto con un tratado bilateral de cooperación entre los dos países, por varias razones. Entre ellas, justamente vuelvo con el tema anterior, una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que señala que los tratados o que las sentencias de la Corte no pueden ser incorporadas al ordenamiento jurídico, sino a través de un tratado, es decir, se está poniendo de nuevo el derecho interno sobre el derecho internacional. Y al mismo tiempo hubo un decreto en el 2013 que estableció una zona contigua integral, es decir, Colombia durante este proceso del 2012 a hoy, pues ha planteado actos unilaterales que no son actos internacionales, son actos internos, en donde se ha determinado cuál es el territorio o cuál es la delimitación en esa zona. Pues eso, Darío Fernando, usted entenderá que tiene una cantidad de problemas en la medida en que Nicaragua dice yo tengo una sentencia que dijo una cosa y Colombia está haciendo actos unilaterales que están diciendo otra cosa. Ahí yo diría que todo esto, para que tenga un feliz término, digamos, y no quedemos con digamos, un mal ambiente de las dos decisiones, yo creo que todo esto, tanto caso 1 como caso 2, tendrá necesariamente Colombia que abocar un tratado bilateral para poder resolver este tema con Nicaragua. Bueno, Francisco, pero oyéndolo a usted, le pregunto, ¿qué podía hacer Colombia ante un evidente apetito de Nicaragua de extenderse mucho más allá, de llegar hasta la costa caribe colombiana, y ante esta situación de la Corte, que incluso falla en uno de los puntos casi que con un empate y solo con una decisión de un presidente, golpeada pues de alguna manera la dignidad? ¿Qué podía hacer en ese momento? Yo lo que digo es, en el caso concreto, Colombia debe ir al fondo, no compareciendo personalmente, digamos, manteniendo la postura del presidente de la República y defendiéndose de alguna forma, esperando que salga una decisión de fondo, y esa decisión de fondo, frente a esa sentencia de fondo, ya cuando el proceso culmina, Colombia podría tomar una determinación y decir, tomar una decisión política frente a esa decisión, pero hay que defenderse para que no perdamos, digamos, ahora sí, sin ningún tipo de objeción en el fondo de este asunto. Y rápidamente durante ese proceso, de aquí, es decir, desde el momento en que esto se está iniciando hasta durante los próximos años, rápidamente una negociación bilateral con Nicaragua. Mire, uno podría hacer la negociación, hacer el tratado bilateral, que ya se ha planteado como una alternativa, y se hace ese tratado bilateral y se lleva ese tratado a la Corte Internacional de Justicia para que se suspendan todos estos procedimientos y termine esto. ¿A Nicaragua se le interesa un tratado bilateral? Lo primero que sucedió después del fallo de 2012 fue que demandó. Claro, pero demandó después de que había solicitado una reunión bilateral que fue respondida por otros actos unilaterales colombianos. Es decir, lo que ya en este momento tenemos que hacer es decir, busquemos la salida bilateral y tratemos de recuperar, digamos, los espacios para que este asunto trate de resolverse de alguna forma. Mire, en la zona, en este momento,
hay pescadores del lado de Nicaragua y del lado de Colombia. Los dos se están viendo afectados con este asunto. Se están viendo afectados en este momento por los niveles de desconfianza, por lo que está ocurriendo en el Meridiano 82, en la medida en que Colombia está patrullando, pero al mismo tiempo Nicaragua está ingresando o ingresa y sale a esas aguas de las cuales tiene derecho. Se requiere claridad en este tema porque de lo contrario no va a haber ninguna solución, por lo menos política, y entonces vamos a ver enfrentados a indemnizaciones y a una serie de cosas, Darío Fernando. Pero es posible negociar un diferendo cuando, sin que se entregue algo de territorio, como cuando, por ejemplo, se lleva una propuesta como la que está proponiendo Álvaro Uribe, de que volvamos al Meridiano 82, cuando Nicaragua ya le fue reconocido un poco más de territorio. No, yo creo que el tema del Meridiano 82 quedó superado. Sí, Yo quedo superado. Es hace decir, tiempo. esta idea de volver pues, a fronteras inexistentes, o por lo menos no claras, de hace ya 9 años, pues no tiene mayor sentido. Nosotros creímos en un momento determinado que ese era nuestro límite territorial. Quedó demostrado que no era nuestro límite territorial. Teníamos un tratado que era un tratado de limitación insular, donde está San Andrés, pero no más. Entonces, lo que debe ocurrir en este momento es reconocer la línea o la línea divisoria que se planteó en el fallo del 2012 y con ello plantear una primera negociación con Nicaragua y salir del tema del incumplimiento. Usted me planteaba una indemnización. Hay que evitar a toda costa llegar a ese punto y tratar de llegar al tratado bilateral. Y en el otro asunto, defenderse en el fondo y obviamente mantener una posición política como la que ha tenido Colombia, pero no abandonar la defensa. ¿Hay que serenarse un poco o no? Yo creo que en estos temas es necesario serenarse. Hay que tratar de entender que pues más allá de la emoción de los primeros días, es necesario hacer reflexiones profundas sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo que puede tener este caso para el país. Doctor Francisco Barbosa, usted también, voy a aprovechar estos pocos minutos que quedan, usted ha escrito también sobre el proceso de paz y en particular sobre la refrendación, sobre el camino que ha tomado el gobierno de acudir a un plebiscito de común acuerdo con el Congreso que le aprobó el proyecto y la posición en la que ahora está la Corte Constitucional de decidir si ese plebiscito es o no constitucional. Oye voces de distintas partes que le dicen que lo declara inconstitucional, una del Consejo Electoral que dice que sea una sentencia modulada. ¿Qué debe hacer ahí el gobierno? ¿Cómo ratificar, exponer el proceso de paz a una ratificación o no en estas circunstancias? Dos cosas. La primera es, viene el plebiscito, una ley estatutaria de plebiscito a la Corte Constitucional. Lo he escrito, a mi juicio es inconstitucional por dos razones. Uno, porque finalmente el plebiscito, como está planteado, no existe a nivel constitucional. Uno no puede hacer sentencias moduladas sobre una figura jurídica que es enviada a la Corte Constitucional para tratar de ajustarla de alguna forma y decir es constitucional. Pero el segundo razón es fundamental. Ningún derecho fundamental puede ser puesto o humano puede ser puesto a consideración de la gente. O sea, usted no le puede decir a la gente si está o no está de acuerdo con la paz o si está o no está de acuerdo con la vida. Es decir, ese no es el escenario. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo plantearía acá? La respuesta es que exista una consulta especial y que se haga para la implementación de los acuerdos. El acuerdo general está protegido a la luz del derecho internacional humanitario por una figura que se llama el acuerdo especial. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno firma, las FARC firman y ese acuerdo como tal de paz entra a la Constitución Política vía artículo 93 por bloque de constitucionalidad que puede ser confirmado por el Congreso o por la Corte posteriormente. Pero al pueblo hay que preguntarle, sin alterarle los umbrales, cómo quiere implementarlo, si a través de constituyente o a través de un mecanismo ordinario. No podemos poner en juego el acuerdo general de paz, lo que se debe poner en juego es la manera de implementar. Esa es la gran discusión y yo creo que aquí, Darío Fernando, lo que ha existido es un gran afán del Congreso, improvisaciones a granel, en donde sale marco jurídico para la paz, que hoy nadie sabe cuál es el sentido de eso, porque hay el acuerdo de justicia que está incorporado en el acuerdo de víctimas. Se hace lo del plebiscito y ni siquiera se había discutido ese tema en La Habana. Entiendo que está rechazado por las FARC y está rechazado por una gran parte de los juristas y de las personas que están rodeando y que están estudiando este proceso. Y al mismo tiempo, pues, estamos abocados a que cada vez que haya una idea, se lleva un proyecto de ley, sale el proyecto de ley y después nos damos cuenta que no es constitucional. Entonces yo lo que creería es, se firma acuerdo especial a luz del derecho humanitario y posteriormente una implementación de ese acuerdo que sea democrática, con umbrales
totales, no umbrales parciales, Pero que es un factor muy, muy importante. otra para el país. consideración es, otros procesos de paz han tenido la oportunidad de una refrendación en el 57, en el 90 para la constituyente del 91, en el 97 para el Gran Acuerdo por la Paz, que de todas maneras fue contabilizado. Aquí este sería un proceso sin ese instrumento. No, pero es que los casos que usted me trae no son casos específicos de acuerdos de paz. Si en el año 57 cuando se hace ese plebiscito no es un plebiscito, de hecho es un referendo porque además se pone a consideración de la gente la refrendación, básicamente era el abandono del poder de Rojas Pinilla y el cambio a un modelo además bipartidista que se mantuvo durante 16 años en Colombia. En el caso del 91 fue por otra razón. La Constitución, en el 57, en el plebiscito, se estableció en el artículo 6, la idea de que solamente el Congreso de Darío Fernando podía modificar la Constitución política. ¿Y esto qué generó? Generó que en el 77 el presidente López intentara una asamblea constituyente que fracasó porque solamente el Congreso podía hacerla. En el 79 se intentó una reforma que fracasó porque la Corte Suprema también dijo que no podía, que estaba mal hecha porque faltaba una firma para el tema. En el 88 se intentó con un acuerdo político de Partido Liberal y Partido Conservador que se bloqueó. En el 89 se intentó y en el 90, cuando ya la circunstancia está completamente cerrada y el país decía, pero ¿cómo es posible que la única forma de reformar la Constitución sea a través del Congreso? Se abre un escenario con la séptima papeleta y cambia el tema. Entonces yo lo que digo es que procesos de paz con legitimación democrática en Colombia no han existido. Lo que ha existido son reformas constitucionales con legitimación democrática o constituyentes. En este caso, uno diría, proceso de paz con legitimación sí, pero en la implementación no en el acuerdo general, porque no puede ponerse los derechos fundamentales en juego, que es un poco lo que decían algunos profesores como Luigi Ferrajoli, que recientemente vino a Colombia, diciendo que no se puede poner a discusión la paz porque hay esferas de lo indecidible. Usted no le puede decir a la gente que sobre algunos temas que son esenciales pueda hacer votaciones populares. Eso es lo que nos evita caer en escenarios como el venezolano o en un momento dado como el ecuatoriano. Entonces aquí nuevamente la recomendación calma. Es la refrendación sí, pero más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante, esa sería la opción, con los umbrales y con todas las condiciones. Creo que además la legitimación es un factor esencial para este proceso de paz, pero hay que saberlo cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero ahora ya todo depende de la Corte. Depende de la Corte, depende de lo que vaya a decir la Corte en este caso, y estaremos expectantes de lo que se diga para efecto de que esto sea lo mejor para el país y lo mejor para un proceso de paz en un contexto en el cual llevamos más de 50 años en conflicto armado y con una cuarta parte del territorio, digamos, sin prácticas estatales y sin derecho al Estado para los ciudadanos. Doctor Francisco Barbosa, muchísimas gracias. Darío Fernando, muchísimas gracias por la entrevista y por esta invitación. Bueno, aquí nos ha dado su posición y nos ha hecho claridad sobre estos dos temas fundamentales. El diferendo limítrofe con Nicaragua y este proceso de refrendación de los pactos de paz. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descansen.